Hola, bienvenidos a un nuevo webinario de Tinta Fresca. Gracias por estar del otro lado. Saben que estamos saliendo en vivo por los canales de YouTube de Tinta Fresca y también por Facebook. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es muy interesante. En su nombre habíamos enfocado en la secundaria 2021, pero en realidad es un tema que puede abarcar a todos los niveles. Sobre esto vamos a estar hablando con el licenciado Sebastián Melgarejo. Sebastián es capacitador de la Fundación Grilli, se desempeña actualmente como director del nivel secundario del Colegio Grilli en su sede de Monte Grande. Y bueno, el tema que nos convoca es un tema preocupante. Sabemos que hay muchos docentes que están interesados en esta temática, porque es cómo lograr un aprendizaje activo con estudiantes que muchas veces parecen tan poco motivados o interesados por los contenidos escolares. Esto es algo que se vio bastante exacerbado ahora con la situación de aislamiento, donde muchas veces cuesta que los alumnos, los adolescentes, se conecten a las clases, hay todo un trabajo de seguimiento por parte de los colegios. Y entonces, al enterarnos que de esta metodología de enseñanza basada en la comprensión, que es la base del proyecto Cero de Harvard, que viene implementando el Colegio Grilli desde hace unos años, nos pareció súper interesante poder charlar con Sebastián, que nos contara un poco sobre esto, y vamos a ver si hay que hacer una autocrítica de los métodos de enseñanza que se vienen desarrollando en la mayoría de los colegios, qué es el proyecto Cero, en qué se basa, y si cualquier institución puede ponerlo o cualquier educador puede ponerlo en práctica. Tendremos ejemplos prácticos también de que nos va a aportar generosamente Sebastián, así que les pedimos que tengan también lápiz y papel a mano, porque digamos, lo interesante va a ser que vayamos haciendo algo interactivo y en cierta forma construyendo, activando el aprendizaje de todos. Como siempre, al final del webinario tendremos sorteos entre todos los que se inscribieron en Eventbrite. Vamos a sortear y ya les voy a mostrar si compartimos, no sé si se está compartiendo mi pantalla. Bueno, pero vamos a sortear 5 accesos a 2 libros de la Biblioteca Digital de Tinta Fresca, Redes o Paredes, de Paula Sibilia, un libro súper interesante que aborda temáticas relacionadas con los temas que vamos a ver hoy, y otro que vamos también a sortear se llama Competencias Docentes para el siglo XXI, de Augusto Pérez Lindo, que aborda las 10 competencias que debería tener un educador en el siglo XXI. Bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Sebastián Melgarejo. Hola Sebastián, es un gusto tenerte hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Mariela, ¿cómo estás? Bueno, un placer la oportunidad, un placer el espacio, poder conversar, poder conversar. Bueno, la idea es que tengamos una charla distendida, donde vayamos teniendo contenido. Saben que los webinarios de Tinta Fresca se caracterizan por tener contenido. Estamos teniendo muy lindas devoluciones de todos los que venimos realizando. Y les recuerdo, comenten si están viendo por Facebook, si están viendo por YouTube. Nosotros vamos viendo todo lo que van comentando y vamos a ir mechando también la charla parte de sus comentarios. Y bueno, contanos un poquito, Sebastián, digamos, cómo es tu acercamiento a esta metodología, un poquito la historia, ¿no? De cómo tu colegio se vincula con esto y cómo terminás siendo capacitador de este método. Sí, bueno, un poco el desembarco de nuestro proyecto educativo en esta línea de trabajo tiene que ver con una búsqueda de hace mucho tiempo del proyecto respecto de construir aprendizaje que perdure, ¿sí? Y de esa manera ir pensando en el modo de, en su momento, hablar de competencias, ¿sí? O sea, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿sí? 2004, 2005, hablar de competencias todavía era muy provocador para el sistema educativo, ¿sí? Y allí fuimos y fue el proyecto pedagógico con muchos intérpretes, con una decisión firme de ir buscando horizontes para trazar un camino
donde realmente el aprendizaje perdurara, ¿sí? Y fuera capaz de permitirle a los alumnos seguir aprendiendo, ¿sí? Para ello, el desafío fue justamente nutrirse de muchas herramientas, de abrir la escuela, ¿sí? De mirarnos, de ser referente de nuestros propios caminos, de empezar a documentar aquello que hacíamos, de empezar a mirarse hacia adentro, de mucha introspección para luego poder, sí, decir, bien, lo que necesito es esto y cómo ir construyendo ese camino, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver con eso, Y vos, el asumir el riesgo, ¿sí? y Como vos como institución, director, vos como director, digamos, tuviste que, digamos, liderar en cierta forma a tu equipo docente, a tu equipo de profesores, lo cual seguramente tuvo algunas alternancias, ¿no? Porque no todos están siempre predispuestos al cambio. El cambio es algo que cuesta mucho y en un equipo de trabajo hay distintas, digamos, disponibilidades para esto. ¿Cómo fue ese cambio? totalmente, totalmente, Mariela, mirá, porque en realidad también hay mucho mensaje dicho en las escuelas, y eso Ron Richard, que es parte del Proyecto Cero, lo aclara muy bien. Hay mucho mensaje que se dice todo el tiempo, aquí las cosas las hacemos así y funcionan. ¿Para qué cambiar? ¿Sí? Entonces, si funcionan las Eso es cosas, muy ¿para qué común, cambiar? eso es muy común en los colegios, es decir. Bueno, y en términos de convencimiento y de propuesta y de proposición para cambiar y asumir el riesgo, hay que ir diseñando escenarios que sean cortoplacistas para luego el largo plazo sea efectivo, ¿no? Ir con pequeños equipos de trabajo, con mucho cuerpo a cuerpo el directivo, ¿sí? Un directivo ligado a acompañar, no solo a controlar, ¿sí? Y a modelar también esa secuencia de trabajo, ¿sí? Porque, a ver, planteo un escenario muy cortito y rápido. Si uno propone una clase dinámica, las plenarias de un directivo también deben serlo. Si una plenaria de un directivo también debe ser otra cosa que un relato de más de 1 hora, 2 horas acerca de lo que hay que hacer durante el año escolar. ¿Sí? Habrá que poner el cuerpo también. O sea, y cuando convoco al otro, lo hago desde un lugar pensante también, ¿no? Lo convoco a construir colaborativamente eso que vamos a atravesar a lo largo de este año, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo hicieron en concreto, digamos, cómo fue la capacitación del colegio o, digamos, cómo se llegó al punto en el que están hoy? Sí, el colegio se fue nutriendo de diversas experiencias, ¿sí? Algunas nacionales, algunos equipos que trabajaban en conexión con gente del Proyecto Cero en su momento. Fuimos haciendo un abordaje escalonado, muchos de los directivos, muchos de los directores pedagógicos también, que hoy en día se desempeñan como tales, y de ese lugar empezamos a hacernos a la idea de por dónde era esa capacitación. O sea, una decisión institucional, y esa decisión permitió que los equipos directivos también se convencieran, ¿sí? Porque hay que Bien, convencer también a los directivos a veces, ¿eh? En los procesos de transformación, ¿sí? sí, a los Y directivos, a los luego, dueños, a los docentes, a los padres, a los alumnos, a todos, ¿no? totalmente, Que es conjunto y totalmente. colaborativo. Y te hago una pregunta que seguramente se está haciendo el público en este momento. ¿Cualquier institución puede implementar esta metodología? ¿Es algo dificultoso? ¿Es algo costoso? ¿Es algo, digamos, que requiera algo especial de la institución? Requiere tiempo, mucho tiempo, que es una fuerza cultural que vamos a ver ahora en un tiempo, en la presentación. Requiere de mucho convencimiento, ¿sí? Y requiere de realmente tener el foco en el aprendizaje significativo del alumno, en el rol activo del alumno, en la propuesta que uno diseña para él, que realmente sea el propósito, ¿sí? Cualquier institución, claramente, tienen que estar alineados los planetas. A ver, sinceramente, María, y un poco a quienes están allí en las redes compartiendo esta charla, tiene que haber una decisión y un convencimiento de las cabezas, de los equipos de conducción, de esos docentes que son provocadores por naturaleza de un aprendizaje diferente, que pueden ser convocados también desde un lugar creativo, alinearse positivamente y pasar de un estado de denuncia permanente, de un malestar de que los chicos no quieren aprender,
che, y si los chicos pueden aprender diferente, o sea, hay una consigna ahí que tiene que ser como muy clara, ¿no? Entre todos los que interpretan ese juego institucional que está a veces amenazado por las fuerzas culturales que ahora veremos atentan contra eso, ¿no? Con el tiempo, con las estructuras de trabajo, con el ambiente, que a veces limitan esas oportunidades que hay que ir construyendo como equipo. A ver, si esto es una buena clase de una persona, no va a cambiar la cultura. De lo que hablamos es de transformar culturas. Para transformar culturas hay que hacer procesos también que van a requerir un tiempo necesario para recoger esos frutos, ¿sí? Bien. Y mirarse, ¿no? Bien, entonces tendríamos que hablar. O sea, vamos como afirmando, o sea, asentando algunas afirmaciones. Primero, que se requiere una decisión institucional para el cambio. Que se requiere un diagnóstico y se requiere un trabajo colaborativo de todos los miembros de la comunidad escolar. Pero, digamos, la motivación principal está dada por una situación que parece ya como obvia en todo el sistema educativo, donde hay un aburrimiento, entre comillas, de los alumnos, una poca motivación, que a la vez retroalimenta el aburrimiento del personal docente también, porque a nadie le gusta dar clase para gente que, digamos, está desconforme o está aburrida o no le interesa lo que se está dando. Y implica también un cambio de paradigma. Y casualmente, en este momento donde estamos en unos cambios de paradigmas tremendos, bueno, creo que todos se están preguntando, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo se hará? Bueno, les cuento que ahora vamos a ir a la presentación de Sebastián, donde él nos va a contar, o sea, la dividimos en 4 partes para que ustedes vayan teniendo una idea, donde vamos a abordar qué es la comprensión, cómo planificar. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos que generosamente nos va a aportar Sebastián. Y finalmente, cómo es, digamos, no sé si llamarlo la medición del desempeño o cómo se evalúa el desempeño de esta metodología, ¿no? Así que bueno, le pedimos a Rocío que nos ponga la presentación en pantalla y vamos a dejar que Sebastián comience su exposición y vamos a ir preguntando, así que ustedes vayan preguntando, que nosotros vamos leyendo y vamos a ir, digamos, mechando sus preguntas en la presentación. Gracias, Mari, y gracias, Rocío, también, que es una genia ahí con todo el control de todo. Bueno, en primer lugar, lo que implica un trabajo desde un diseño institucional para provocar el cambio es preguntarse acerca del aprendizaje, ¿no? Me parece que es una pregunta como neurálgica, central. ¿Y por qué importa la comprensión y por qué traemos la palabra comprensión a este escenario, ¿no? En primer lugar, también porque, de algún modo, casi siempre en la tradición del paradigma de la escuela y mucho más de la escuela secundaria, difícilmente nos preguntábamos acerca de la comprensión. O sea, o nos preguntábamos acerca de la comprensión en términos de aprobación. Entonces, aprobar es comprender, aprobar es aprender, y ahí entraba una complejidad que tiene que ver con una dimensión poco visibilizada, y atención con la palabra, que es el pensamiento, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que discutir al interior de nuestras escuelas, si quisiéramos dar esta conversación, que es muy fructífera con los equipos de trabajo docentes, es decir, bueno, ¿qué implica comprender en esta materia? Es una pregunta que genera un cierto silencio, ¿sí? Pero también invita a que como profe uno pueda pensarse, ¿sí? Que el docente pueda pensarse desde el diseño de cuánto visibiliza o cuánto le interesa provocar pensamiento en sus estudiantes. ¿Bien? Esta imagen es para mí muy fuerte, la suelo utilizar mucho, a veces ya la tengo como muy bastardeada, pobre. Esta imagen para mí fue muy provocativa cuando la vi, ¿sí? Es del año 1900, es de Marcot. Estaría bueno, perdón, Sebastián, estaría bueno que la gente, si puede, comente qué le sugiere esta imagen, ¿no? Que cuando ¿en qué piensa una palabra asociada? ¿Con qué conecta, no? ¿Con qué conecta? ¿Con qué conecta? ¿Cuál es el escaneo rápido de la imagen, no? Hay ciertas
cuestiones que están ahí interviniendo en la imagen respecto de alguien distribuyendo una X cantidad de cosas, qué rol ejercen los que están haciendo otras, ¿sí? Como es una imagen que se solicitó a propósito de pensar la educación en 100 años. Es decir, esta era la visión futurista de un artista francés en 1900 respecto de la educación, ¿no? Entonces, es una imagen que nos permite también pensar algunas fuerzas culturales que están allí presentes, ¿no? Hay mucho mensaje ahí de lo que es la escuela y de lo que dice la escuela. ¿Sí? No sé cómo lo están viendo, los que lo están viendo. Estaría bueno si ahí pueden hacer algún breve comentario. ¿Qué les hace decir a aquellos que están observando? ¿Sí? ¿Qué observan primero? Hacer un escaneo rápido. Y luego, ¿qué están pensando acerca de lo que están viendo? Y prestemos atención a las palabras que vamos también utilizando, ¿no? A mí de movida me sugiere como unidireccionalidad, ¿no? Como que, que hay algo que va en una sola dirección. Acá alguien está escribiendo que no haya construcción de aprendizaje, después acá también la educación sin pensamiento propio. Bien, 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 bueno. Y por otro lado también, fíjense que hay transferencia de información, transmisión, pasividad, estático, algo estático. El contenido solo lo tiene uno, el adulto, automatización. Wow. Wow. Sí, sí, sí. Y hay algo más también que está en el corazón de esta imagen, que para mí también es muy provocador, que es la distribución de la información no la está haciendo el docente, la está haciendo un par. Es el alumno quien está rotando esa manivela para que sus compañeros puedan acceder al conocimiento. Es decir, el docente solo selecciona ese material, ¿no? Docente que selecciona enciclopedias, libros, contenido, y son los mismos alumnos. A mí me hace acordar mucho, bueno, tienen que ser de mi generación, pero a la película de Wall, ¿no? La parte, digamos, donde a los alumnos los meten como en una picadora de carne y salen, es una imagen fuerte, pero bueno, como esa idea. Sí, una idea de uniformidad. Todo tradicional, el docente posee el conocimiento. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, porque, o sea, esto era la imaginación de la educación del futuro. Ahora, ¿cómo puede, digamos, en esta realidad que vivimos ahora, donde, digamos, lo que mis hijos me decían hace 15 años, el señor Google te va a decir todo, el señor Google tiene todos los contenidos y toda la información. Entonces, ¿por qué yo necesitaría que alguien me los transmita de esta manera, no? Entonces, pero, ahí, bueno, pero María, ahí también de alguna manera la construcción de sentido de lo que hacemos, ¿no? Insisto en esto de cómo operan al interior de las aulas esas fuerzas culturales no dichas, y también en la virtualidad, también en la escuela no presencial, también en la escuela de ASPO, hay mucho mensaje de paradigma que movió el recurso, pero no cambió las prácticas y la cultura. Porque si yo pongo y visibilizo que lo que ocurre en mi conexión virtual es totalmente unidireccional, ¿sí? Totalmente asistida, donde también el rol pasivo del estudiante no provoca conflicto cognitivo ni comprensión, que es de lo que venimos conversando, o sea, estamos en que el recurso no supone una innovación. O sea, Edith Litwin hablaba. Es muy bueno, la idea es muy bueno. silenciosa, es muy bueno lo que estás diciendo, Sebastián, porque hubo una gran oportunidad a partir de la situación de aislamiento, donde hubo que hacer un cambio abrupto en la forma de dar clase, ¿no? Pero muchos docentes conservaron este esquema de transmisión unidireccional aún en la virtualidad. Y la consecuencia la estamos viendo hoy con alumnos que no se conectan a las clases y que hay que perseguirlos, y que obviamente todos sabemos que a los adolescentes, por más que los persigamos
si no quieren hacer algo es muy difícil. Entonces, muchos han perdido una gran oportunidad en este cambio, en esta crisis de cambio, en lograr esa interacción. Pero bueno, estamos a tiempo, o sea, estamos hoy acá reunidos pensando para reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Y bien, porque además hay algo que supone siempre o que el recurso supone una mejora. Y a veces el recurso optimiza las prácticas que construyen sentido. Si las prácticas carecen de sentido, los recursos son solo recursos. O sea, son solo aplicaciones, son solo dispositivos. Y la pandemia y la virtualidad ha dejado al desnudo de alguna manera eso, como también ha visibilizado prácticas sumamente innovadoras que se han ajustado a poder aprovechar la oportunidad de la pandemia para transformar aprendizaje, porque la diferencia la dijiste vos, Mariela, los alumnos están yendo a buscar a la escuela dejó de recibir a los alumnos. Cuando los alumnos van a buscar a la escuela, necesitan propuestas que los convoquen, propuestas que sean atractivas, no circenses, sí atractivas para poder pensarse, primero como estudiantes y después como sujetos pensantes también, ¿no? De alguna manera. Bien. Bien, bueno, ya estamos ansiosos de ver cómo avanza esto. Bien, y algo que también a mí me gusta mucho traer siempre es el cine, de alguna manera, cuando converso con la gente, y sobre todo el cine de los 80, y sobre todo esta película que ahora tomó explosión, porque Netflix compró el formato y los 80 siempre están de moda, así que hemos traído una escena. Bueno, vamos a ver un pedacito de esta película, a ver si Rocío comparte la pantalla, la voy a poner, a ver si ya está, si se ve, porque yo veo. ¿La están viendo? Sí, ya se ve. Bien, ¿no? Ahí le damos play. Encerar, pulir, encerar, pulir, ay, encerar, ¡ja! Pulir, ¡ja! Concéntrate, mira mis ojos, la mano firme, el pulgar adentro, encerar, hat, pulir, hat, encerar, hat, pulir, hat, encerar, pulir. Así, enséñame a pintar la cerca. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Del otro lado, mira a los ojos, siempre a los ojos. Enséñame a pintar la casa de lado a lado. La muñeca firme, lado a lado. Lado a lado. Sí. Enséñame a encerar y pulir. ¡Hey! 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 Enséñame a pintar la cerca. ¡Hey! 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 Enséñame lado a lado. ¡Hey! 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 Enséñame a lijar el piso. ¡Hey! 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 Bien. Podríamos decir, haber que agarrarse a batallar con los alumnos, ¿no? ¿No? Digamos, de esta película, de esta escena, ¿no? ¿Qué sería lo de encerar, pulir, pintar la cerca? ¿Cómo se correspondería con esta metodología de enseñanza, digamos, como para llevar la analogía, digamos, a que la podamos entender? Bien, nosotros lo primero que tenemos que también seguir complejizando la definición de comprensión es que comprensión es esa posibilidad de pensar y actuar flexiblemente con aquello que sé para hacer algo que no sé. ¿Sí? Fundamentalmente, esa capacidad de poder aplicar el conocimiento a un nuevo escenario. ¿Sí? Y el ejemplo de Karate Kid y de la escena tan tradicional del cine de los 80, creo que es muy poderoso. Primero porque en esta escena, de alguna manera, el estudiante, no lo pudimos ver ahí, pero se revela.
porque no entiende el para qué, no entiende el propósito del maestro, en este caso el señor Miyagi, no entiende el para qué. Y incluso amenaza desiste de seguir estudiando. Bueno, ya está, me tuviste como un esclavo, no me interesa, y no me interesa esto que estoy haciendo, porque no lo entiendo, no entiendo el sentido. ¿Sí? Bueno, esto sería lo clásico que en matemática, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Qué me va a servir en la vida? ¿Para qué tengo que saber lo que pasó en, no sé, en Europa en la Edad Media? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me sirve sintáctico? ¿Qué hago con esto? Ahora, en la escena de la película, al final, como que el maestro acompaña, digamos, y le hace descubrir el sentido de todo eso que estuvo aprendiendo. Y es como que logra la síntesis cuando logra luchar, digamos, como que todo esto que aprendió en un momento se encaja y tiene un sentido, ¿no? Es que ese es el ideal, por eso me parece la escena que es bien gráfica, es el ideal del aprendizaje. Lo que vamos trabajando en estancos tiene que tener una misión de propósito al servicio de algo más complejo, algo que permita integrar, sintetizar y permita desempeñarse para generar otro aspecto de algo acerca de lo que yo empiezo a conocer. El enfoque o el marco de enseñanza para la comprensión tiene como propósito la construcción y la complejidad en esos desempeños para lograr una síntesis que realmente es integradora y totalizadora, porque además es donde cobra sentido el aprendizaje, donde realmente Daniel Sam, que es el personaje, dice, bueno, sí, entendí, sé el para qué, pero hay algo que yo también, es como un doble juego, porque el señor Miyagi, el maestro, no planteó el propósito en el inicio de su trabajo con él. Con lo cual también sospecho de que corrió el riesgo de haber perdido a su alumno. ¿Sí? Entonces, bueno, y vos decís que en el método uno tendría que anticiparle a los alumnos cómo va a ser el recorrido de aprendizaje. Totalmente, Mari, totalmente, porque de alguna manera es parte del horizonte, no es un secreto, no es un plan de invasión a nada, no es política de Estado. Digo, que el docente pueda referir cuáles son las prácticas que se van a ocurrir durante esa unidad y que aborde el desafío de ir anticipando lo que vamos a aprender juntos, involucra al otro desde un lugar de construcción y no de recepción meramente. Y ahí es el cambio de este marco de trabajo. No soy un receptor, ¿sí? Bueno, ustedes saquen la carpeta y hagan esta pregunta, ustedes esta otra, ustedes, ¿no? Ron Richard dice algo muy potente, dice que el ustedes me desvincula del proceso de enseñanza y genera apatía y resistencia en mis estudiantes. Nosotros vamos a generar esto que estamos proponiendo como desafío del día de hoy. Barrer esta pregunta con estos principios. Entonces, me parece que es también bien significativo. ¿Sí? Podemos seguir. Ro, si querés. Gracias. Y ahí hablamos de posible comienzo y hoy estuvimos charlando, hablando de él. Es un gran referente, ¿sí? Hay mucha bibliografía acerca de este marco de trabajo. Cuando me preguntabas, Mariela, me decías, bueno, cualquier escuela, por eso hablaba de las decisiones. La bibliografía esta abunda, circula en redes, circula en formato de investigación, con textos publicados, y realmente a quien estamos viendo en pantalla es a quien estuve mencionando, que es Ron Richard, y él atraviesa el concepto de fuerzas culturales para hablar de la posibilidad de cambiar algo en nuestras escuelas. Y me parece que es interesante, no me voy a detener en cada una de ellas, las vamos a ir conversando, como ya algunas estuvimos mencionando, pero lo que dice Ron Richard respecto de esto, y me parece muy poderoso para pensar la escuela como organización, es decir, bueno, ¿cuánto de la estructura de trabajo de nuestras organizaciones, y pensemos en nuestras escuelas, a los que están allí en la webinar, sean docentes, directivos, dueños de escuela, el rol que ocupen,
¿cuántas de las prácticas que ocurren en nuestras escuelas se barren por estas fuerzas? Lo primero que hay que hacer, que nosotros hicimos, fue un ejercicio de autoconocimiento. Bueno, ¿qué pasa con las rutinas en nuestra escuela? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Cómo transcurre el tiempo? ¿Qué valor le damos a ver oportunidades allí? ¿Qué valor le damos al modelado? Esto que decía yo, ustedes hagan o nosotros vamos a hacer. ¿Qué lenguaje circula? O sea, ¿cuál es el lenguaje que circula? ¿Circula la respuesta correcta o circula el valor de la pregunta? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo la escuela, la organización, la institución dedica al arte de preguntar y hacer buenas preguntas? ¿Cuáles son las interacciones entre docente y alumnos y entre alumnos? ¿O siempre es un discurso unidireccional hacia el docente? ¿Sí? Y de alguna manera también el ambiente. O sea, quiero promover cambios significativos en mi escuela, me parece que tengo la idea del verdadero cambio. Pero realmente Necesita mucho liderazgo, ¿verdad? Totalmente, Necesita un liderazgo importante y la decisión de salir de una zona de confort, porque para todos los profesores es muy fácil, o sea, o es, digamos, a lo que están acostumbrados. El primer día de clase, bueno, dictado de programa, les dicto el programa porque hay gente que sigue dictando el programa, es increíble. Bueno, y después, bueno, estudien de tal página a tal página, o armo grupos donde ya se sabe que el grupo no funciona activamente porque todos tratan de zafar y se adecúan a ese mecanismo tradicional, pero que no conduce a nada, o sea, solamente con el único objetivo del alumno, ¿cuál es? Zafar la materia. Termino el año y zafé. Y ya. Sí, también, María, creo que hay buenas experiencias también en los últimos años. Creo que ha habido un cambio. Muchas de las escuelas también se han estado preguntando acerca de, a veces es, bueno, ¿cómo innovar? Quiero tener prácticas significativas. ¿Cómo lo logro? Hoy lo que no llegué a mencionar es esto del ambiente. En mi escuela, ¿qué información hay acerca de lo que ocurre en el interior de las aulas? Los afiches, ¿qué dicen de lo que ocurre en los bancos? Porque los bancos en mi escuela los bancos no cambian. Esto anda en grupo, todo bárbaro. O sea, si no hay decisiones audaces, también los resultados que puedo esperar también no van a ser del todo los esperables, ¿no? Digo, esto también hay que tomar decisiones audaces. ¿Y sentados en grupo para qué? Para que ocurra lo mismo. Digo, por eso todas las fuerzas culturales deben interactuar, dialogar. Es muy interesante este enfoque de trabajo para poder pensar el cambio, porque realmente es un cambio cultural, María. Mira, Sebastián, estamos despertando bastante polémica en los comentarios, y acá tenemos uno de José Mazone, y si cambiamos algo y no llega a nada, ¿qué hacemos con esa generación? ¿Existen estudios comparativos que, digamos, entre los logros con una metodología y la otra? ¿Existe algún estudio sobre esto o todavía no se ha realizado ninguna de estas prácticas? Muchísimos estudios existen que hablan de claramente la mejora en las prácticas significativas. Nosotros, al interior de nuestras escuelas, estamos en ese proceso de validación de la transformación de prácticas. Precisamente, invito, Bibliografía Abierta, a hacer visible el pensamiento. Es un texto que recopila experiencias que han ocurrido y del cambio significativo cuando cambian las culturas. Cuando las culturas al interior de las organizaciones se transforman en culturas pensantes. Las conversaciones, la significatividad de las propuestas, los alumnos diseñando cómo generar pensamiento junto a sus docentes. También hay un plus ahí que hay que aprovechar, porque también, de alguna manera, ¿comparado con qué? Comparado con un 7, que indica una aprobación ¿de qué? ¿De un número que valida una cuenta de un examen o valida una práctica significativa respecto de algo que espero que mi alumno logre al atravesar esta unidad? Por eso, el diseño de mi unidad, de mi planificación, no es que debo cambiarle el año, le cambio el año, ¿no? Le pongo 2020 y ahora le pongo en ASPO, ¿sí? Y más o menos
hago o planteo los mismos escenarios que venía planteando. Mi planificación es un artefacto claramente flexible y debe serlo, porque mi planificación tiene que hablar de lo que va a ocurrir y que no es secreto además, ¿no? Es lo que veníamos conversando, que es visible con mis alumnos. No solo de qué voy a hacer, sino de cómo lo voy a hacer, ¿no? Como el doble juego. ¿Bien? Bien. Bien, después, bueno, un poco para no solo decir lo que hay que hacer, sino hacer también esto. Es siempre Hay bueno. un comentario muy lindo, yo te paro a veces porque los jóvenes Dale, Mario. nos exigen ese cambio. Viviana Lacoste nos dice, Bien. no se exigen, Sí, y es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que la gramática escolar, la cultura adolescente, ya cambió. Nosotros estamos yendo atrás y creo que ahí viene el desafío, ¿no? Bueno, creo que Viviana hizo en síntesis esta rutina, que es muy poderosa, es una rutina de pensamiento, ahora vamos a hablar de qué se trata, pero es muy buena para escanear acerca de algo que estoy aprendiendo, que estoy comprendiendo. Bueno, ¿qué 3 ideas podría sacar hasta aquí de lo que venimos conversando? Pueden escribirlas ahí en el chat, las que quieran. ¿Qué 2 necesidades? Bueno, aparecieron algunas en las conversaciones. Una certeza, recién Viviana, los jóvenes nos exigen el cambio, ¿no? Una certeza bien visible y bien palpable. Miren con una rutina lo poderoso de poder pensar, o sea, no hicimos preguntas, dijimos tres elementos para poder pensar lo que venimos recorriendo desde hace un tiempo que comenzamos la web. Y me parece que es significativo llevarlo al interior del aula. Cambia totalmente la conversación. ¿Por qué? Porque las 3 ideas, 2 necesidades y una certeza de Mariela son distintas a las de Viviana y son distintas a las de José y a las de Juan, ¿sí? O sea, y ahí el valor de la palabra es de quien la construye, no de quien la reproduce. ¿Se entiende la diferencia ahí? Bien. Bien. Bueno, y aquí vamos al corazón, ¿no? Al marco, a este marco de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Mariela, Bueno, antes de que arranques te digo que había un comentario que estaba bueno, que hablaba, ahora se me perdió, pero como que se debería hacer, antes de dictar el programa, deberíamos diagnosticar el grupo, es en base a eso que planificamos lo que sigue. Entonces, este aporte de Melissa Pirani es muy válido porque quizá la rueda, digamos, del accionar escolar es como que nos lleva. Hay que llegar, no llegamos, no llegamos con las fechas, en tal fecha tiene que estar tal cosa, en tal otra, todo está como pautado en esa maquinaria que por ahí remite un poco a la imagen que veíamos al comienzo, y un poco el docente queda, digamos, inmerso en esa maquinaria y no puede pararse a ver qué es lo que quiere que los estudiantes comprendan, y bueno, todo esto que vos planteás en esta diapositiva, ¿no? Mari, porque yo hablé de una fuerza cultural que, a ver, presten atención a esto de fuerzas culturales, me encantaría que termine hoy la web y digan, che, fuerzas culturales, el tiempo. ¿Qué es el tiempo en las escuelas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Incluso cuánto tiempo le dedicamos al tiempo. ¿Sí? No, porque tengo que terminar con qué. ¿Cuál es la significatividad de correr tras del tiempo? O de generar propuestas que tal vez sean tan transversales que estemos casi mitad de año discutiendo acerca de un proyecto interarial. Porque partimos de una pregunta y necesitamos a las demás disciplinas para barrer. Porque tengo claro esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiero que los estudiantes comprendan? Y ahí viene algo que también desde el diseño muchos profes en algún momento sintieron incomodidad con estos nuevos marcos, ¿no? Yo fui formado para la disciplina, fui formado para mi fortaleza son los contenidos, y lo siguen siendo en este marco de trabajo. Lo siguen siendo. O sea, sigue siendo el docente, el especialista, aquel que diseña aquello que quiere que sus estudiantes comprendan. El qué es el corazón del diseño del contenido provocador. No son todos los contenidos. Ese es el cambio de paradigma. Todo es importante. Ahí viene eso que también interpela a mi idea de totalidad de profe. Y ahí viene la otra pregunta conectada. Bueno, ¿qué van a hacer para comprender?
Uno dice, bueno, yo quiero que... Perfecto, ¿qué van a hacer para comprender? ¿Van a unir con flechas? ¿Van a hacer acrósticos? Recuerdo la moda en algún momento en las escuelas de los acrósticos, ¿para qué? Empecemos a pensar el para qué. Tengamos conversaciones incómodas para revisar lo que hacemos, pero no incómodas porque estemos juzgando personas, sino que estamos resignificando prácticas. ¿Sí? ¿Qué harán para comprender? Bueno, ¿crees que realmente vale la pena? Y ahí vamos a la otra fuerza cultural. ¿Qué tiempo le asignaste a eso? Entonces, librar de la tensión del tiempo en el qué harán permite también que cuando llegamos a la pregunta del cómo vamos a saber, tengamos otras evidencias para visibilizar cómo han comprendido. Marie, me seguís en este razonamiento. Las tres preguntas dialogan, ¿no? O sea, en ningún momento son preguntas constructivas. Igual te digo que el público tiene sus opiniones diversas y hablan sobre la burocracia de la escuela, sobre que la escuela parece armada para los supervisores. A ver, la escuela debe dejar de ser un ente burocrático, dejar de cumplir con trabajos para supervisores, para otros que no están en el aula. Y acá tenemos también un comentario interesante, proyectos interdisciplinarios donde confluyan distintas miradas sobre una situación. Totalmente. Cuando hablábamos al principio del tema del cambio, de la gestión del cambio, del liderazgo que se necesita para implementar un cambio de metodología y de estrategia, bueno, tiene que ver con todo esto. Nadie les dijo que iba a ser fácil. No es fácil. No es fácil. Y tratar de construir algo que tenga otros resultados diferentes, porque también hay algunas opiniones en los comentarios sobre que, bueno, la escuela siempre fue así, o por qué deberíamos cambiar, o no nos fue tan mal con estas metodologías. La realidad actual es que los adolescentes, los estudiantes, digamos, en su gran mayoría, porque no podemos generalizar, tienen un desinterés marcado por lo que se enseña en el colegio. Entonces, quizá el colegio secundario puede ser que haya quedado un poquito más atrás de los cambios que se implementaron en primaria, por ejemplo, en cuanto a los enfoques de los diseños curriculares o a la implementación del enfoque, porque bueno, ese es el tema, implementarlo, ¿no? Sí, en realidad, mirá, Mariela, yo soy convencido de que hay que resignificar lo que hacemos. De que el Estado, nosotros también atravesamos momentos de estado de queja, de situación. También creo que la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Creo que hay que ir por lo que vale la pena y conversar con los equipos docentes, quienes están... A ver, cuando hay una decisión institucional, insisto en esta idea, ¿no? La decisión institucional desde sus cabezas, ¿no? Desde los cuerpos directivos, desde los cuerpos docentes, no con todos alineados, es imposible, sería una utopía, sería hermoso, no ocurre, pero sí algunos convencidos. Con algunos convencidos podemos ir caminando. Sí, identificando que la escuela secundaria del como sí no funciona. La escuela secundaria de los paradigmas que hemos vivido, vos y yo como alumnos, verlos replicados en las escuelas que transitamos hoy, la verdad que es triste, y eso es lo que nos convoca a pensar para hacer. Y digo esto, y te digo esto que decías vos hoy, decías, dictar el programa, mirá cómo te cambio el recurso. Chicos, el programa lo tienen en el Classroom. ¿No es lo mismo? Pero cambiando el recurso. Digo, y hay que prestar atención también a este escenario tan valioso, con tanto esfuerzo docente, con tanto esfuerzo de las escuelas por sostener sus propuestas, por hacerlas dinámicas, significativas, que las hay, ¿sí? Pero también por no suponer, insisto, en que el recurso supone la mejora y la innovación. Y creo que a veces las trabas se vencen con haciendo, ¿sí? Celebrando mucho al que hace bien también. O sea, parte del valorar no está en el corazón de las escuelas. O sea, a nosotros nos han preparado para decir si algunos aprobaron o otros no. Y esos son los mensajes poderosos también que construyen cultura. O sea, y si valoramos, y si empezamos por valorar, ¿no es un montón? ¿Sí?
Y si te digo acerca de lo que te voy a valorar, y trabajo con criterios explícitos desde que comenzamos la unidad, no cuando te cierro el trimestre. Digo, y bueno, entonces cuando arranca la clase, cuando arranca el año, ¿qué tendría que decirle a los alumnos? Este año vamos a aprender a hacernos preguntas, por ejemplo. Vamos a aprender a... O nos hacemos una pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿no? Nos hacemos esa pregunta que nos convoque y que nos interpele. Y esa pregunta es parte de nuestro ambiente, figura en nuestras paredes y monitorea lo que vamos a hacer para responder esa pregunta, que es compleja y que va a suponer, como decían por ahí, tal vez interpelar nuestro conocimiento desde distintas áreas. Vamos a necesitar un enfoque multidisciplinar para dar cuenta de un problema a escala mundial como una pandemia. ¿Sí? El abordaje de una pandemia en un país puede ser un proyecto anual. Vamos a necesitar a todas las áreas para poder dar cuenta de ese tópico, ¿sí? De esa pregunta. Y si quieren, ahí avanzamos un poquito más con lo que queda de la presentación para pensar también cómo planificar en este marco de trabajo, ¿sí? Este marco de trabajo es un marco flexible, ¿sí? Siempre y cuando estén interactuando esas preguntas, ¿no? Digo, y lo importante que a veces como docentes hacemos es, no, ya sé. Cuando me dicen tópico, son las unidades. Cuando me dicen, no, tratemos, hay como que, miren, Santiago Bilinsky, que es una persona realmente muy valiosa en los medios en los últimos años, habla de educación, de tecnología, dice, los estados deberían pagar mucho o gastar mucho tiempo en desaprender, ¿sí? O sea, habría que invertir más en procesos de desaprendizaje que en los de aprendizaje. Fue muy disruptivo cuando lo dijo, pero me parece que tiene mucho que ver con esto. Es decir, bueno, cuando a nosotros los docentes nos dicen planificación y ya se predispone algo negativo en nosotros, ¿no? Porque sí. O sea, se predispone algo como, no. Pero cuando pensamos la planificación de este marco de trabajo, primero que tenemos que pensar una pregunta, un recorte de contenido, pero ese recorte de contenido remite a un tópico, ¿sí? El qué quiero que mis estudiantes comprendan. Y un tópico que es generativo, porque tiene que generar otras preguntas posibles, que es amplio, que es un interrogante, que no se contesta por sí o por no, que genera necesidad o ganas de aprender, convoca al estudiante, ¿sí? Convoca al estudiante desde un lugar también donde realmente te invito a pensar, ¿sí? Entonces, pensar la planificación desde ahí, donde luego voy a pensar, por ejemplo, en metas, ¿sí? ¿Qué espero con esta unidad? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el desafío de esta unidad? ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo se van a desempeñar? Cuando empiezo a pensar desde ahí, me es más sencillo ir complejizando mi unidad de trabajo. Lo que no es sencillo es adecuarse a trabajar en desempeño, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Bueno, el estudiante va a hacer guías de trabajo, pero ¿qué hace una guía de trabajo? Por eso hay que revisar todas las tradiciones y estructuras que hay en las escuelas. ¿Qué hace cuando hace una guía? Y no, estás haciendo una pregunta, saca un texto, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tiene que hacer de eso, por ejemplo, un banner para comunicar una campaña de salud de concientización acerca de los peligros de una pandemia en un país determinado? Bueno, entonces la guía trabajo estuvo al propósito o al servicio de algo más significativo y activo para el estudiante y que además logró barrer varias capacidades, no solo una, que era reproducir un texto de un texto fuente, ¿sí? Entonces, aquí lo que también es importante decir es que el paradigma tradicional no es todo malo. Es decir, bueno, toda la vieja escuela, claramente que no, que hay ciertas prácticas que se tienen que sostener. El cambio es el cambio de pregunta. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos ciertas cosas que hacemos en las escuelas? Y lo pregunto como bien general también a quienes nos están escuchando, ¿no? O sea, Están haciendo unos aportes muy interesantes los comentaristas, pero no quiero porque si no vamos a estar 3 horas hablando de esto, no quiero meterme. Está muy bueno que vayan leyendo los comentarios de los que están participando porque realmente son muy interesantes.
Recuerdo que esto está saliendo en vivo por los canales de YouTube de Tinta Fresca, por el canal de Facebook, y luego, con posterioridad, va a quedar la grabación de esto para que ustedes la puedan compartir también con otros docentes. Realmente es muy interesante lo que están aportando. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, Sebastián. Avanzamos. Bien, podemos avanzar esta diapo, pues ya lo vinimos haciendo. Conectamos, extendimos, también era una rutina, ¿no? Y aparece una palabra que para nosotros, en esta decisión de cambiar, fue realmente un cambio, ¿sí? Fue decir, llegó el concepto de rutina de pensamiento. Hoy, tal vez más difundido, nosotros barrimos esta palabra hace aproximadamente 10 años, cuando conocimos este marco de trabajo y decidimos empezar a llevarlo adelante desde sala de 2 años hasta nivel superior, hoy nivel superior de nuestro proyecto educativo. O sea, hoy los estudiantes del profesorado de educación física, Instituto Gris nivel superior, trabajan con este marco didáctico también, ¿sí? Y apareció esta herramienta, ¿sí? Este desempeño, este modo de hacer, que en primer lugar visibilizó el pensamiento, permitió la visibilización del pensamiento. Y ahí viene una dimensión importante que también nosotros en las escuelas desde siempre dábamos como supuesto. Bueno, ¿vos cómo lo pensás? ¿Sí? Como que el pensamiento es una construcción azarosa e individual que los alumnos van generando y bueno, y si se alinea un poco con lo que yo entiendo que piensa respecto de lo que entiendo de ese pensar, y es válido, y si no, te digo, no, pensarlo bien. ¿Qué es pensarlo bien? Por eso es cierto, o sea, ¿qué es pensarlo bien? ¿Cómo sería pensarlo mal? Por eso Pensalo mejor. Pensarlo mejor. Uno dice, pensarlo mejor. Pero a ver, ¿qué pista le das al otro para que lo piense? No seas malo. ¿O qué herramientas le diste para que pueda pensarlo de otra forma, ¿no? Totalmente. Por eso el enfoque de rutinas, que parte del corazón del proyecto Cero de Harvard y de quienes fueron instrumentando este enfoque, ¿sí? Que tuvo distintos momentos y con mayor fuerza. Las rutinas están a disposición, ¿sí? Están abiertas en las páginas del proyecto Cero para implementar y que realmente son una gran puerta de entrada para visibilizar el pensamiento en el aula. ¿Sí? Ahora, Sebastián, sí. perdona. Decime, por ejemplo, enumerame algunas rutinas, como para que la gente, digamos, el público tenga una idea más o menos de a qué se refieren. Igualmente, ahora en la presentación un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos concretos, pero ¿cuáles serían las rutinas, por ejemplo? Nombres, decime así al azar. María, hay una que es la puerta de entrada. La puerta de entrada para poder decir, bueno, yo quiero involucrarme en la cultura de pensamiento. Quiero hacer una rutina en mi aula. ¿Cuál sería esa rutina? Veo, pienso, me pregunto. Veo, pienso, me pregunto es una rutina que permite leer un texto, ¿sí? O abordar un texto sin haberlo leído, o bien escanear una obra de arte, o bien escanear una situación, un corto, un documental, una imagen en un pequeño, en un niño de 3, 4 años, en nivel inicial, abordar una complejidad de un fenómeno histórico, incluso de un problema matemático. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué hace el docente cuando presenta esa rutina? Primero, además de hacerla de vivirla con los alumnos, el veo, pienso, me pregunto, tiene una secuencia muy elegante de pensamiento. Porque el veo implica en algo que nos es muy difícil a todos nosotros, que es describir sin juicios de valor, sin pensamiento. Entonces, en el veo, puede ser una obra de arte, insisto, una foto, un documental, yo solo describo lo que observo. ¿Sí? En el pienso, ya empiezo a construir pensamiento acerca de lo que observé. Y finalmente comienza lo más significativo de esa rutina, que son las preguntas. ¿Ok? ¿Pero por qué lo más significativo? Porque lo que voy a hacer yo luego es demostrarle a mis estudiantes cuál fue la secuencia de trabajo que construí con ellos. Lo que hicimos fue
no anticiparnos. Entonces, es un hábito, por eso hablamos de rutina, de hábitos, ¿sí? De hábitos de pensamiento, de disposiciones para pensar, que voy construyendo y que van a perdurar. No importa acerca de qué o de cómo investiguen, pero es un modo de que se va a internalizar, ¿sí? Es una nueva rutina, un nuevo modo de hacer. Si ese estudiante el día de mañana va a un museo, observa la realidad, seguramente antes de establecer juicios de valor, primero pueda lograr describir aquello que está observando y pueda pensar y pueda hacerse preguntas, que es un montón en este escenario que estamos atravesando como mundo, como país, como todo. Digo, el valor de la pregunta. Este marco y las rutinas le ponen el valor a la pregunta. Fíjense ustedes que en el inicio lo que hicimos es otra rutina. 3 ideas, 2 necesidades, una certeza. Lo podemos replicar en todo. Lo puede construir un alumno de 5 años. Y lo puede también construir un alumno de 18. Y de diversas problemáticas, de diversos temas. Pueden ser para en el corazón de una unidad, para cerrar un tópico, para seguir aprendiendo. Cuando uno hace veo, pienso, me pregunto, van a quedar una X cantidad de preguntas que el docente, ¿sí?, puede luego retomar. ¿Sí? ¿Cómo las puede retomar? Porque ahí viene algo muy importante también que este marco de trabajo nos dice. Bueno, el valor del ambiente. Esas preguntas tienen que estar allí, tienen que acompañar nuestro proceso de aprendizaje y de alguna manera guiar las interacciones que van a ocurrir. ¿Sí? O sea, el valor ese está puesto ahí. ¿Sí? Por eso preguntarse y que la pregunta sea realmente valiosa invita a que nos preguntemos juntos. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo este de convocar al otro. ¿Sí? No. Bueno, ustedes se van a preguntar. Yo no me pregunto nada porque sé todo. También salgo de ese rol del monopolio del conocimiento, ¿no? Me pongo a construir con otros lo que creo que es significativo para ellos y me pongo también en el rol de aprendiz. Es otro paradigma que también tengo que lograr barrer. ¿Sí? Como profesor de historia, mi formación, muchas veces, cuando a veces trabajaba bajo el viejo paradigma, yo realmente hablaba mucho tiempo, como ahora, y hablaba mucho tiempo y pensaba en qué cantidad del tiempo de la información que yo había conversado, o no conversado, porque no había unidad y igualdad, que yo había narrado, el otro incorporaba. Y ahí llega la respuesta clara, no había ocurrido ningún nivel de pensamiento o ninguna provocación para pensar acerca de lo que estábamos hablando. Y allí creo que las rutinas permiten complejizar las conversaciones y visibilizar el pensamiento. Nosotros un año en nuestra escuela hicimos un ejercicio muy interesante, que se lo recomiendo a todas las escuelas que estén allí o equipos docentes, directivos, es, bueno, ¿qué entendemos por deducir? Una palabra muy trillada en trabajos, exámenes, deducir. Y Mariela tenía una definición de deducir. Sebastián tenía una. ¿Qué implica inferir? ¿Qué implica explicar? ¿Qué implica jerarquizar? ¿Qué implica diseñar? O sea, muchos de estos verbos deambulaban en las producciones solicitadas a los alumnos. ¿Sí? Entonces, luego con ellas comparamos definiciones entre colegas y nos dimos cuenta que teníamos tantas definiciones como personas estábamos presentes en ese encuentro. ¿Qué nos hizo pensar eso? Bueno, entonces, claramente los estudiantes seguramente irán adquiriendo oficio de alumnos y entenderán que lo que implica inferir para Sebastián es poner todo lo que sabes con tus palabras. Para Mariela, y bueno, ponele algo de un ejemplo. Entonces, como hay cuestiones que no visibilizamos, el alumno las incorpora desde su oficio y las lleva adelante y las ejecuta porque tiene que seguir sobreviviendo a este sistema escolar. Entonces, básicamente, el mensaje que estoy dando, cuando no visibilizo estas cosas, es que no lo estamos diciendo. Y si no dice, no ocurre. Y si no ocurre, de alguien será. Estos chicos no saben deducir. Se enoja los profes. Bueno, le dedicamos tiempo a enseñarles a deducir.
¿Qué implica deducir para nosotros? Hagamos un acuerdo y que toda esa categoría, y voy a la taxonomía de Bloom, ¿no? Como para tener algunos marcos teóricos fuertes que nos permitan también de algún modo ir construyendo escenarios, sobre todo en este escenario de pandemia, sobre todo en este escenario, donde estamos con alumnos conectados a plataformas, como en el caso de Tinta Fresca y otras, donde los alumnos están con producciones, con muchos verbos que a veces dicen cosas parecidas, pero no las mismas. Entonces, el enfoque de rutinas, creo yo, y la práctica nos lo ha comprobado, permite darle lugar a que el pensamiento se promueva en mi clase, ¿sí? No solo el qué. A ver, porque, y hay otra realidad, Mariela, que el conocimiento se va a olvidar. Yo te lo pregunté hace unos días. ¿Quiénes fueron los sans-culottes? ¿Lo recordás? Y ahora sí, porque ya me lo contaste el otro día. Lo conté el otro día, pero digo, o sea, el dato, el contenido, el chiquitito, se olvida, perime en el tiempo. No, y no solamente que se olvida, después, sino que ya está en internet. O sea, el contenido, el conocimiento, está al alcance de todos los chicos. Entonces nosotros lo que tenemos que inculcar, o que lo que tenemos que tener como objetivo, es lograr esas estructuras mentales de pensamiento crítico para que ellos puedan manejar el enorme caudal de información y de contenido al que tienen acceso. totalmente. Creo que por ahí es difícil, ¿no? Porque hay una serie de contenidos que hay que desarrollar. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio con profesores que en un comentario muy anterior lo había visto, estoy 2 horas con los alumnos, estoy 3 horas con los alumnos y salgo corriendo para otra escuela? El problema de que, digamos, de los docentes que por sí solos no pueden generar un cambio en toda una institución. O sea, hay múltiples problemáticas. Pero ya es un avance que estemos acá hablando sobre esto. Conversando esto. Uno de los grandes, sí, claro. Grandes cosas positivas de la pandemia, porque tenemos que encontrarle también cosas positivas a esta situación, es que hoy estamos acá hablando un número X de educadores o de gente interesada en la educación. Tenemos gente de todo el país conectada y eso también es un gran logro, porque hasta la pandemia creo que muy pocas veces se nos hubiera ocurrido hacer este encuentro, donde todos podemos dialogar, donde podemos conocer a otros, porque bueno, todo es presencial, todo tiene que ser un evento presencial. Y entonces es muy, muy valioso que estemos acá y nos estemos preguntando sobre estos temas. Si te parece, Sebastián, avanzamos un poquito. Avanzamos, claramente. Bueno, esto es lo que todos estaban esperando, que son ejemplos reales, ¿no? Hemos tapado los nombres de los alumnos por una cuestión de privacidad, pero son ejercicios reales que desarrollaron en el colegio de Sebastián, en el en el colegio Grilli de Montegrande, y contanos un poco cómo es esta rutina, Sebastián. Sí, esta rutina permite profundizar una idea fundamentalmente acerca del tópico que yo quiero. En este caso, el tópico que eligió la profe, Eugenia Luna, fue derechos humanos, ¿sí? Esta rutina tiene como 2 momentos, ¿sí? Se llama 3-2-1 puente, ¿sí? ¿Y por qué tiene 2 momentos? Porque hay un primer momento donde esta rutina interpela el conocimiento espontáneo o lo que nosotros llamamos conocimiento previo. Bueno, ¿qué 3 ideas tienen los alumnos acerca de los derechos humanos sin ningún tipo de trabajo, de estímulo generado por el profe? ¿Sí? Luego viene el valor de las analogías, ¿sí? Viene si querés avanzar, Ro, 3 ideas, 2 preguntas y una analogía, ¿sí? O sea, barremos estas 3 consignas, nos hacemos, o generamos 3 ideas, nos hacemos 2 preguntas y buscamos una analogía, pero sin conocer nada acerca del tema, ¿sí? Es decir, solo con nuestro conocimiento, sea previo, espontáneo, familiar, sentido común, lo que queramos llamar. Lo interesante es el puente, lo más importante es el puente. Y en el puente pasan las cosas más significativas. En el puente viene el ensayo.
en el puente viene el corto, en el puente viene la campaña publicitaria, en el puente viene el diseño de una charla, ¿sí? Y después vuelvo a recuperar la rutina, pero habiendo atravesado ese puente que ha complejizado el pensamiento. Y es muy evidente, y ojalá luego pueda quedar para que lo puedan ver las analogías que hacen los estudiantes, en este caso de tercer año de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tercer año de la escuela básica, de la secundaria básica. Es muy importante el valor de la analogía. O sea, y ahí vamos a la visibilización del pensamiento, que ellos puedan identificar cuál es el valor de la analogía respecto del aprendizaje de algo o el pensamiento de algo, es muchísimo. Así como, fíjense ustedes que vuelven a aparecer también el valor de las ideas y vuelve a aparecer también, si querés, la anterior, Ro, a una analogía, vuelve a aparecer siempre en este tipo, las preguntas. Siempre el valor de la pregunta, siempre el ejercicio, y eso es lenguaje también. Esto sería, digamos, Sebastián, perdón, esto sería como al principio cuando vimos el fragmento de Karate Kid, le digo para alguien que preguntaba qué película era, sería como el lijar, ¿cómo era? Exacto. O sea, exacto. O sea, estas serían las actividades que el alumno haría, pero contándole para qué la hace, a diferencia de la película, y que luego le permitirían, digamos, ante cualquier acontecimiento, cualquier información, cualquier hecho en su vida, poder aplicar estas herramientas para manejarse en relación a ese suceso o a ese evento, ¿no? Total, a ver, Marie, la idea es que les permita seguir aprendiendo y que de verdad identifiquen que el pensar es autónomo y que puedan ser realmente productores de su propio contenido el día de mañana, porque el contenido, insisto, va a perimir. El contenido va a ser una certificación de valores numéricos, bueno, ahora conceptuales, pero digo, ¿qué es el valor? O sea, y ahí adquiere valor la palabra comprensión, ¿sí? Si podemos visibilizar el pensamiento, este ejercicio de identificar ideas en algo, en una película, en un ensayo, en un corto, ¿sí? En una tesis, en una experiencia de laboratorio, ¿sí? O sea, si yo puedo identificar ideas allí, estoy construyendo un modo de pensar. Y ese modo de pensar perdura, porque me perdura para que yo pueda escanear todo lo que voy conociendo. Y por eso lo conozco, es decir, y no lo reproduzco. Creo que al interior del cambio de paradigma, la ruptura tiene que ver mucho con esta idea de cambiar la idea de una escuela de la reproducción a una escuela de la construcción del pensamiento o de la formación del pensamiento. Y allí también viene esto que dicen algunos colegas, bueno, bárbaro Sebastián, esto es hermoso, yo voy de esta escuela acá, tengo 15 minutos, almuerzo rápido. No atenta contra eso, ¿sí? Es más, muchos docentes, cuando conocen este modo de hacer, muchos, no todos, claramente, ¿sí? No hay una idea de felicidad absoluta en un marco de trabajo, claramente, pero cuando conocen este modo de trabajar, difícilmente pueden tener personas disociadas según los lugares, porque es un modo también de interpelar a sus estudiantes, ¿sí? O sea, si realmente el foco de la química que trabajamos en nuestra clase tiene que ver con la reproducción de fórmulas o la reproducción de formuleos como aprendimos nosotros, hay algo que yo tengo que preguntarme ahí que seguramente no esté funcionando, ¿sí? Y que no tiene que ver con que no sé el tema, o no, ahora me están pidiendo que sea más circense para explicar lo que tengo que explicar. No, se trata de hacerlo más significativo, más activo. ¿Cuánto del estudiante se construye a partir de eso? Nos preguntamos acerca de la química en la cocina. Bueno, hoy es algo que está, gracias a Dios, con mucha divulgación, ¿no? Gracias a los aportes de Melina Furman, Diego Golombek, pero hay como un diálogo ahí con encontrar los fenómenos naturales en nuestra cotidianidad. Busquemos experiencias cotidianas, ¿sí? Para poder construir aprendizaje que perdure. Yo pongo siempre el ejemplo y ahora viene con la Revolución Francesa, ¿no? Es una clase también de tercer
año. Y fíjense ustedes que el enfoque que se trabaja también desde la cultura del pensamiento es esta idea de abrir a través de una llave de pensamiento. Es decir, lo que ocurrió en la Revolución Francesa es un relato histórico, con hechos que ocurrieron, que seguramente puedo recordar más o menos, como Mariela, ¿sí? Que no recuerda ahí quiénes fueron los sans-culottes. Pero más allá de eso, lo importante y que el profesor aquí rescató en su clase y en virtualidad, por eso trajimos ejemplos de rutina funcionando en este contexto, es la posibilidad de pensarse acerca de los puntos de vista dentro del escenario de transformación de la Revolución Francesa. ¿Por qué es valioso esto que se hizo? Porque en realidad, primero el profe visibilizó qué aspecto del pensamiento iban a trabajar. Los puntos de vista, ¿sí? Las perspectivas. Miren qué importante para poder vivir, para poder transitar la realidad, es identificar perspectivas y saber cómo se construyen perspectivas y cuáles son los relatos que hacen que esas perspectivas sean verdaderas para algunos y falsas para otros. Eso va a perdurar. Seguramente no se acuerden quiénes fueron los girondinos ni los jacobinos, pero seguramente puedan identificar cómo se construye un punto de vista y cuáles son los fundamentos que utiliza para sostenerse en el tiempo. Al igual que el cambio, ¿sí? Es decir, bueno, uno puede decir, bueno, pero yo preguntaba qué consecuencias. ¿Sí? Bueno, pero las consecuencias es una pregunta muy amplia y muy ambiciosa. Ahora, cuando yo tengo la mirada puesta en el cambio respecto de los actores y de los procesos que perduran en el tiempo, yo puedo hacer o construir categorías generales de análisis. Y esas categorías me permiten escanear nuestra realidad local, la mundial, la del pasado y la que va a venir. ¿Sí? Porque estoy trabajando con categorías de pensamiento. El hecho es una provocación, el hecho es significativo para poder permitirme a mí hacer esto que es profundo, que es lo que va a perdurar, aunque nosotros seamos muy buenos docentes, y lo digo como profesor de historia de corazón, licenciado en historia, y digo, me encanta la formación en contenidos, me encanta el dato, me gusta el hecho, pero mis estudiantes lo olvidan. O sea, ¿qué es lo que recuerdan los estudiantes? ¿Cómo los hemos hecho pensar? Incluso sin este marco de trabajo. Cuando uno se encuentra con un egresado, dice, no, seguramente le diga a alguno u otro, a mí me encantaba ese profesor porque me hacía pensar. ¿Sí? Es una frase que hemos escuchado mucho. Bueno, este marco de trabajo hace que este proceso lo podamos conocer todos. Y me parece que ahí radica su vigencia, bueno, ¿no? Su significativo. No me acuerdo cuánto nos queda, pero bueno, ya no nos queda tanto tiempo, así que vamos a tratar Vamos como... No, un poco... No, igualmente, esto lo fuimos anunciando, ¿no? Esta idea de desempeño. Volvemos a la definición de comprensión, ¿no? Comprensión es posibilidad de pensar y actuar. Pensamiento más acción. Y lo que busca este marco, bueno, cuando yo diseño lo que va a ocurrir en mi aula, ¿sí? En mi materia, hago un proceso que no es únicamente el recorte de contenido. Y ahí voy a los paradigmas de siempre. Yo recorto el contenido, no, selecciono un tema. Y algo que es muy importante para mí, y los invito a los que estén allí a que lo hagan. Che, este tema es importante para mí. Latitud y longitud. ¿Es importante para mí? ¿Sí? Sabemos que está en el currículum, ¿ok? Pero, ¿cómo ese tema puede ser importante para otros? Si no pasamos la pregunta anterior, a la pregunta siguiente, claramente no vayamos. ¿Sí? Juzguemos qué vale la pena enseñar. Y ahí, en el tiempo, me van a contestar ahí, no, pero el currículum prescriptivo, no, lo sé, pero ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar y cómo lo vamos a conectar? Ese es el arte que solo los profes, y que lo hacen, muchísimos lo hacen, tienen capacidad para poder pensarlo. ¿Y de qué manera el tema es relevante? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo esté trabajando en mapas con mis alumnos, mapas, ¿sí? Calcando, o sea, haciendo puntos, cruces, latitud, longitud, y yo estoy utilizando aplicaciones para moverme por el tránsito en la ciudad de Buenos Aires o yendo a la casa de un pariente que desconoce su domicilio porque se mudó? Digo,
cuánto de lo que ocurre allá afuera, y que es la primera experiencia de nuestros estudiantes, interpela el aula. Y ahí viene el concepto de fuerza cultural de las oportunidades. ¿Qué oportunidad tengo allí en el entorno de mi escuela, del entorno del barrio de mis alumnos, de sus oportunidades, de sus conocimientos, de sus ideas? ¿Cuánto de ello entra a mi aula? No, eso, algo que hacíamos en algún tiempo, eso lo vas a ver el año que viene, ¿no? ¿Por qué? Si yo quiero saber ahora acerca de... ¿Cuál es el enigma? No. O sea, como algo que... Yo no puedo correrme de lo que tengo pensado, ¿no? También darse lugar a que ocurran esas interacciones más valiosas, ¿no? Que son las que tienen que ver con sus intereses. Porque ahora, ¿qué nos dicen los chicos? Hoy no se conectan. Y algunos se pueden enojar también. Bueno, pero toda la responsabilidad es mía. Si no se conectan, seguramente que no. Seguramente que no. Sería muy injusto decir eso. Sí creo que con oportunidades más significativas, los estudiantes van a tener más oportunidades para ser convocados a construir con otros y con nosotros, fundamentalmente como educadores, ¿no? Si querés avanzarlo, bueno, un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Y hablábamos de la taxonomía de Bloom y esto de alfabetizar el pensamiento en nuestras escuelas, ¿no? Esto sería, esto sería como, digamos, una sistematización de esta rutina, ¿no? De cualquier rutina. O sea, una primera fase exploratoria de saberes previos o de preguntarme a mí mismo o de observar. Una segunda parte que sería como más guiada, lo que veíamos en la película, que el maestro le enseñaba para qué servía cada movimiento, y una final donde el alumno sintetiza todo y puede, digamos, manejar estas herramientas de manera autónoma. Totalmente, porque ¿sabés qué pasa, Mariela? Muchas veces nos quedamos, a ver, el ejemplo de la escuela es como si Daniel San, en el ejemplo de Karate Kid, se hubiera ido a fin de año a su casa creyendo que aprendió a pulir y encerar. Claro. Y lo encontramos a Daniel San 10 años después y va a ser, dice, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo pulíamos y encerábamos con usted, profe? Sí, claro, ¿cómo pulíamos y encerábamos? Ahora, pero nunca entendieron ambos, uno convencido de que con todo el amor y con toda la dedicación, porque también hay que decirlo, pero porque no es un problema de no querer, con todo un valor puesto ahí, en lo circular, en la reproducción. Y Daniel San convencido de que fue muy bueno puliendo. Ahora, ¿para qué pulía? Y tal vez el señor Miyagi diga, nunca pude entender si aprendió realmente karate, porque nunca tuvo la posibilidad de hacerle integrar ese conocimiento que surgió en forma aislada a lo largo de toda su educación, ¿no? Creo que ahí viene, y estos tres verbos, que son, o estas tres secuencias de verbos, que son ejemplos de cuál es el diseño del marco de enseñanza para la comprensión. Hay que pensar distintos tipos de desempeños y que dialoguen para construir algo más integrador y sintético. ¿Sí? Hiciste buena conexión, Mariela, ahí, porque realmente tiene que ver con eso, ¿no? Una de las rutinas que, bueno, con Mariela dijimos, bueno, presentar algunas de las rutinas para que también puedan llevarse de esta web. Me parece que esta de la brújula es muy interesante, ¿sí? Porque permite abordar cualquier conocimiento, ¿sí? De cualquier área, de cualquier materia, ¿sí? Siendo lo experto que es el profe en su disciplina, pero que podamos visibilizar cuando identificamos necesidades, oportunidades, sugerencias y qué emociones hoy tan deambulando las emociones para las escuelas. Bueno, qué importante cuando estamos aprendiendo acerca de algo que nos convoquen a ver la dimensión emocional. Ayer vi una película de Nolan, un gran director de cine, acerca de Dunkerque, ¿sí? Lo que fue el operativo rescate de Dunkerque. Mucho silencio, una película, pero realmente creo que la trama emocional de ese contenido, era un contenido histórico, ¿sí? Era el ataque alemán a las tropas que estaban abandonando Dunkerque y siendo rescatadas para volver a Gran Bretaña.
Pero la trama emocional que se juega en ese film respecto de lo que implica la guerra, lo que implica el deber, la obediencia, la muerte, la vida, tan profundo que digo, qué interesante traerlo al aula para dialogar con estas cosas, con aquellas que van a perdurar, con esas preguntas que van a hacer que tenga sentido aprender, ¿no? Esta rutina es muy poderosa, rutina de la brújula, ahí tomen nota porque es muy, muy buena y permite incluso arrancar el año, ¿sí? En vez de dictar el programa, ¿sí? Como dijo Mariela muy bien, comiencen con la rutina de la brújula. Bueno, ¿qué necesidades creen que vamos a tener, que tenemos para estudiar acerca de esto? Bueno, ¿qué oportunidades creen que tenemos? Bueno, mi tío, yo tengo un tío, vamos a estudiar acerca del espacio. Yo tengo un tío que es astrónomo. Bueno, tráelo a tu tío a hablar acá al cole. Sí, sí es el que sabe. ¿Por qué no lo vamos a perder? Y ahí sí la oportunidad. ¿Sí? Allí la oportunidad. Y luego escanearemos, bueno, ¿qué sugerencias? Aparece el tío que es astrónomo, aparece alguien que quiere, que le gusta hablar de cine y astronomía, o el cine a partir de viajes espaciales. Digo, le damos lugar a visibilizar los intereses de los chicos, al servicio de una comprensión. Creo que eso es lo interesante. ¿Bien? Bien, hablábamos, hoy la presentamos esta rutina, ¿no? Como es la primera pieza que uno baila cuando decide atravesar la cultura de pensamiento, ¿no? Es una rutina que podemos hacerla, es más, si mañana alguno tiene clase y quiere vivenciarla, puede hacerlo. Puede presentar una imagen, puede presentar un corto, puede presentar la escena, puede presentar una experiencia científica, ¿sí? Es muy buena para poder escribir. En algún momento esta rutina funcionó para preguntarse acerca de cómo se aprendía y se enseñaba arte en las escuelas norteamericanas. Y, bueno, parte del proyecto Cero tiene que ver con eso. Muy, muy, muy interesante. Bien. Otra rutina también muy poderosa, ¿sí? En esto de conectar cosas anteriores con ideas nuevas, con nuevas preguntas, es conectar, extender, desafiar, ¿no? Es decir, bueno, esto que estamos haciendo aquí, lo que hicimos hoy en la webinar, ¿sí? ¿Con qué conectaron? Y tal vez conectaron con Ausubel, porque yo tampoco dije nada nuevo. Digo, con Vygotsky, ¿sí? Con Brunner. Digo, hay cosas que, con Piaget, digo, aprendizaje significativo y activo. El proyecto Cero se nutre de todo un recorrido experiencial de gran parte del campo filosófico, psicológico, a lo largo de la historia de la humanidad, acerca de estudiar cómo aprende el ser humano. Bueno, digo, entonces, ahí hubo conexiones. ¿Qué cosas extendí? ¿Qué cosas me llevo hoy nuevas? Bueno, no sabía esto de las rutinas, o conocí algunas. Mirá esto de las fuerzas culturales, qué interesante. ¿Sí? O sea, voy poniendo en contexto lo que transcurrió si esta fuese una clase, ¿no? Y luego, ¿qué desafío me quedan? ¿No? ¿Qué desafío me queda? Un poco para cerrar todo esto, lo vamos a poner ahora en práctica, ¿verdad? Entre los que... Esperemos que salga. Las personas que estén en el público... bueno, nos queda una diapositiva más. No, avanzamos con la siguiente. Y ahí ¿Qué es? tenemos... Bueno, queremos hacer una experiencia que es que se conecten a menti.com y pongan el código. A ver, Rocío, si nos podés poner el número de ¿cuál era? Y ahí van a tener una pregunta que van a tener que responder y vamos a ver todas sus respuestas en pantalla. O sea, si pueden entrar a menti.com, celular, desde la computadora, desde donde puedan. Yo también lo voy a hacer. Vamos a hacerlo todos. El código que es 21 97 57 8. 21 97 57 8. Y ahí les van a ver una pregunta que es ¿por qué este tema puede ser importante para mí y para mi entorno? Y ahí responden libremente, tienen 250 caracteres para responder.
damos un tiempo ahí para... Estamos todos respondiendo. A ver, ¿quiénes son los primeros que responden? Por favor, responda. Responda a alguien, por favor, no sean así. Sí. Estamos respondiendo nosotros. Puede fallar, puede ser que no los hayamos activado demasiado. O bueno, es no. necesario un cambio que... ¿Dijiste Sebastián también? A ver, esperen porque yo tengo que ampliar la pantalla porque si no, no leo. Es importante para dar andamiaje a la transformación, como enseñanza para la comprensión, porque es necesario un cambio que active a los alumnos. Claro. Repensar las prácticas. Bueno, un poco estamos haciendo una rutina, ¿no? Porque ahora estamos respondiendo cada uno. Totalmente. Porque los cambios en mí repercuten en el aula. Mirá qué interesante esta. Bueno. Porque me va a ayudar a motivar a mis alumnos y que tengan un aprendizaje significativo, para mejorar mi aporte al aprendizaje significativo de los estudiantes, para modificar y resignificar la educación, porque creo que es importante el cambio, porque me va a ayudar a motivar a mis alumnos, para generar nuevos paradigmas educativos y darle a los alumnos que tanto nos piden sentido. Ay, es hermoso todo lo que están respondiendo. ¿Esto se rescata de alguna forma después? Sí, se puede, se importa del original. Bueno, miren, yo pregunto porque, vieron, es como que es algo novedoso para mí. Porque ayuda a mejorar mis prácticas para bien de mis alumnos. Bueno, es hermoso todo lo que están respondiendo, les agradezco muchísimo que hayan participado. Y ahora, ya que estamos ya en los últimos minutos, vamos a hacer un sorteo entre todos los que se inscribieron. Va a entrar Rocío, nuestra hada madrina, que está siempre detrás de cámara. Genia total. Están cargados, van a tener que, los que salgan sorteados van a tener que enviarme un mail a mí. Ahora les vamos a poner mi dirección de email, que es magomez@tintafresca.com.ar, y los que están premiados van a recibir un acceso a los libros que les mostré al principio, a los 2 ensayos, Redes o Paredes, de Paula Sibilia, y Competencias Docentes para el siglo XXI, de la Biblioteca Digital de Tinta Fresca. Bueno. Y mientras Ro pone en pantalla el sorteo y todo, les cuento que la semana que viene hay un webinar súper especial y quiero que estén ahí todos los que nos vienen siguiendo. Vamos a hacer la presentación de la plataforma Schoology Tinta Fresca, la plataforma Schoology Premium, que Tinta Fresca representa para la República Argentina, donde ya tenemos muchos colegios en Argentina que la están utilizando, y queremos mostrarles cómo funciona todo, así que ahí les pido, voy a ser, digamos, la presentadora principal, porque es una plataforma que está bajo mi dirección, y bueno, espero que se inscriban y que nos veamos la próxima semana. Y por favor, inviten a sus directivos amigos, docentes, están todos invitados. Bien, Ro, ¿cómo fue el sorteo? ¿Lo hicimos? Ahí, lo estamos haciendo. Bien. Nadia alaniuk@hotmail.com, Lorena Soliani 734@gmail.com, meche@hotmail.com, Lauri Domínguez _ess@hotmail.com y Daniela Sandonadi@gmail.com. Bueno, resultaron ganadoras de los accesos a los libros de ensayos de Tinta Fresca, así que mándenme un mail a magomez@tintafresca.com.ar. Recuerden que igualmente este webinario en un ratito está subido al Facebook y al YouTube, la grabación, para los que perdieron parte o vieron al principio estaban en el partido, o lo que fuere, o si lo quieren rever, o si lo quieren compartir con otros docentes, queda la grabación. Le agradecemos muchísimo a Sebastián toda su predisposición, toda su presentación y buena onda. Gracias, Mike. Este webinario va a
Si quieren más información, pueden escribirme a mí, que yo les voy a derivar también a Sebastián cualquier consulta. Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan estado ahí. Y nos vemos el martes que viene a las 18 horas en un nuevo webinario.